Buenas tardes. En este momento vamos a dar inicio a la sesión de compañerismo filosófico del 9 de abril de 2022. Los participantes son su servidora Anabel Prigo Rosas, mi compañero Ángel Eladio Romero Vázquez, mi compañero Salvador Segura Castañeda y por último, mi compañero Rafael Antonio Cepeda Sánchez. En esta sesión trataremos de abordar el texto de Manuel García Morente, que se llama El conjunto de la filosofía. Primero empezaremos nuestra sesión con un ejercicio de meditación para relajarnos y tener una sesión más productiva y enfocarnos en el tema. Bueno, si están de acuerdo, eh, pues vamos a empezar con unos ejercicios de respiración. Primero, respiramos hondo y nos enfocamos en nuestra respiración. Inhalamos, exhalamos, sentimos como, como nuestro cuerpo se oxigena, y si ya se sienten relajados, podemos cerrar nuestros ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Inhalamos, aguantamos 2 segundos y exhalamos. De nuevo inhalamos y exhalamos. Ahora vamos a hacer unas respiraciones un poco más profundas, donde aguantamos por 5 segundos. A ver, inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo repetimos otra vez. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora regresamos a 2 segundos. 1, 2. Exhalamos. 1, 2. Ahora vamos a tomarnos un minuto en el que solamente nos concentremos en nuestra respiración. Eh, vamos a ponernos todos en silencio y tratamos de dejar nuestra mente en blanco y solamente escuchamos el sonido de nuestra respiración. Ok, entonces vamos a volver a realizar el ejercicio de respiración en 2 tiempos. Inhalamos. 1, 2. Exhalamos. 1 y 2. Inhalamos. 1, 2. Exhalamos. 1, 2. Inhalamos. 1, 2. Y exhalamos.
1 y 2. Una vez más, inhalamos 1 y 2. Exhalamos 1 y 2. Ahora la respiración en 5 tiempos. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 30 segundos para recuperar nuestro ritmo de respiración normal. Y podemos abrir nuestros ojos. Ok, entonces, esperando que nos sintamos un poco más relajados, más concentrados, eh, pues, ¿quieren comentar cómo se sienten? Si quieren, para los siguientes ejercicios, el orden de participación que se propone es el que está anotado en el pizarrón por número de lista. Entonces, bueno, yo soy Anabel. En lo personal, pues, a mí, sí me ayudan mucho estos ejercicios. A ustedes me gustaría que comentaran un poco cómo se sienten al respecto. Bueno, yo soy Ángel y en mi opinión o en mi experiencia creo que son ejercicios muy relajantes y que ayudan a despejar un poco la mente para estar un poco más centrados en lo que se va a hacer después de realizarlos. Pues yo personalmente, posterior a realizar los ejercicios, me siento preparado para poder opinar más adecuadamente sobre la lectura que vamos a realizar. Yo me siento un poco más tranquilo y creo que pues puedo tomar con más seriedad las cosas. Excelente. Entonces, daremos inicio a nuestro primer ejercicio, que es el ejercicio de estudio contemplativo. Lo haremos mediante una lectura pausada del texto y donde cada uno de nosotros leerá un párrafo y al concluir, cada uno deberá opinar las ideas generales que tiene acerca del texto mediante el habla preciosa, que pues ya hemos estudiado el concepto. Entonces, eh, empezaré yo. El texto se llama El conjunto de la filosofía de Manuel García Morente. Como es un ejercicio de lectura pausada, trataremos de leer lo más lento posible, reflexionar cada palabra y pues no hay prisa. Ustedes vienen a estas aulas, y yo a ellas también, para hacer algo juntos.
¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Bueno, entonces ahora reflexionaremos un poco sobre qué nos deja esta primera parte del texto. Personalmente, estoy de acuerdo con el autor. La filosofía ni ninguna otra disciplina podemos entender al 100% de qué se trata sin haberla experimentado primero. Le doy la palabra a mi compañero Ángel. Lo que yo entendí fue que la filosofía, como cualquier otra ciencia, tiene una única forma de conocer su significado por completo, y esto es por medio de la práctica de esta misma, y que no podemos conocerla sin antes practicarla. A mí me parece muy interesante la frase que dice, no se puede definir la filosofía antes de hacerla. Y yo creo que esto se puede aplicar para cualquier ciencia. Y entonces diría, no se puede definir la ciencia antes de realizarla, pues realizarla y experimentarla es la única forma de saber con certeza qué es. Bueno, yo creo que la filosofía técnicamente sí se podría definir antes de hacerla, pero siento yo que lo estaríamos haciendo desde un punto de vista como, o sea, de alguien ignorante, puesto que pues todavía no hemos filosofado. De acuerdo, entonces mi siguiente compañero, si puede leer el siguiente párrafo. Ok. Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Continúo o...? No, ahí está bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué nos deja este párrafo? Para mí, esto, pues, es totalmente comprensible, pues la filosofía eh, se, es una disciplina que parte de la reflexión, y pues no podemos definir nada sin antes haber reflexionado. Entonces, por definición, es necesario hacer filosofía para definirla. Bueno, pues este párrafo lo que me deja es que es una afirmación del pasado en cuanto a que solo podemos conocer el concepto de filosofía siendo filósofos. Y ser filósofos es lo que vamos a hacer con la actividad que propone el autor.
Pues yo pienso que esto podría entrar en una paradoja, porque si para poder saber qué es filosofía debemos ser filósofos, quisiera saber qué es ser filósofo. ¿Sería hacer filosofía? Bueno, yo siento que este párrafo simplemente es como la continuación de los otros dos anteriores y nada más. Mi compañero Salvador puede leer el siguiente párrafo. Claro, dice, ¿qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. ¿Necesitamos tener de ella una vivencia? La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis, vivencia. Significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que realmente, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. ¿Continúo con el ejemplo o recapacitamos lo anterior? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Sobre lo anterior, habla sobre qué quiere decir la filosofía. ¿Qué quiere decir que tenemos que reflexionar, que ser filósofos para definir la filosofía? Pues ahí habla sobre las vivencias y la vivencia al parecer viene de una palabra alemana y en realidad pues ¿qué entendemos por vivencia? Habla sobre que es algo que experimentamos en nuestro ser psíquico, pero bueno, yo creo que es todo aquello una experiencia que hemos sentido y eso es lo que tenemos que hacer para definir la filosofía, como dijo el autor, filosofar. Bueno, lo que a mí me deja ese párrafo es que la filosofía solo se puede conocer por medio de una vivencia. Y una vivencia no es más que lo que sientes cuando realizas algo. Entonces, por consecuente, la filosofía se conoce por medio de lo que sientes cuando la haces. Bueno, eso es lo que me deja. A mí me llamó mucho la atención lo que para él es vivencia, pues dice que significa lo que tenemos realmente en nuestro psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud la palabra tener. Eso me deja pensando. Bueno, a mí me llamó la atención como lo dices, como decir que yo no puedo ser, por ejemplo, boxeador sin saber bien o sea, sin nunca haberlo vivido, sin nunca haber peleado, haber practicado boxeo con alguien. Mi compañero Rafael Antonio puede leer el siguiente párrafo, que sería el ejemplo. Dice, una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de estos monumentos. Puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre preocuparse por una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puedes llegar de esta manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. ¿Continúo o hasta ahí lo dejo? No, hasta ahí, por favor. Entonces, el ejemplo eh, empieza a hablar sobre las calles de París, qué es conocer París y si en realidad podemos conocer París a través de únicamente fotografías. Esto podría incluso compararse de
si hemos visto películas o hemos visto mapas de París, en realidad podemos decir que conocemos París. Bueno, lo que a mí me deja este párrafo es que por medio del estudio minucioso podemos llegar a tener a una idea de lo que sea, de lo que estemos realizando de este estudio. A mí me resulta interesante, pues verdaderamente no se puede saber lo que es estar en París si nunca has ido. No es lo mismo merodear por las calles a solo haber visto fotografías. A mí me gusta bastante el ejemplo que da, porque pues si fuera lo mismo ver fotografías o ver París a través de fotografías o de videos, pues entonces nadie iría a visitarlo como tal. Vamos a visitarlo porque pues es una experiencia distinta a solamente estar en tu casa viendo pues videos o fotos o lo que sea. Ok, entonces continuaré con la siguiente parte. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme a los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entonces, ¿qué pensamos acerca de este pequeño párrafo? ¿A qué se refiere? Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más. Definitivamente sí. Nosotros podremos tener millones de libros acerca de las calles de París, podremos tener información sobre cualquier tema, pero a menos que la pongamos en práctica, a menos que realmente la experimentemos, pues no podremos tener jamás una idea completa de lo que es. Bueno, lo que a mí me deja es que más bien, el hecho de tener una idea por medio de una investigación minuciosa de algo, no te da no te da de ninguna manera alguna sensación como para considerarse una vivencia sobre lo que estás investigando. Entonces, es solo la diferencia entre la vivencia y la investigación minuciosa. Eso es lo que me deja este párrafo. A mí me recuerda algo que una vez me dijeron que no se puede conocer realmente algo si ese algo está en constante cambio, ya que con una fotografía solo ves un pequeño instante de lo que ocurrió en ese lugar y al contrario, si tú vas a visitarlo, puedes ver aunque sea una porción de ese cambio, lo cual es mucho más valioso. Bueno, a mí me deja que por más que tú estudies algo, no es lo mismo que tener esa vivencia. Como tú puedes saber, por ejemplo, cómo funciona exactamente un coche de Fórmula 1, pero esto no es lo mismo a manejarlo y estar en una competencia. Perfecto. Entonces, Ángel, ¿puedes seguir con la lectura? Sí. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida. No el concepto que lo substituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. El autor propone que nosotros debemos, para conocer cualquier tema, debemos estar en presencia de nuestro objeto de estudio. Necesitamos sentirlo
En el caso de el ejemplo, tenemos que recorrer las calles de París y en el caso de la filosofía, tenemos que practicarla para realmente conocerla. Bueno, lo que me queda a mí de este párrafo es que solo podemos conocer la filosofía por medio de la práctica de esta misma, como ya lo había planteado el autor, y ahora lo dejó claro mediante el ejemplo que anteriormente vimos. A mí me resulta interesante que use la palabra idea o concepto, ya que este pues no afirma ni niega nada, solo queda al aire como pues lo que es una idea. Al contrario, es mucho mejor ponerse delante de lo que tú quieres investigar, delante de su presencia. Yo creo que el autor aquí nos quiere dejar en claro que no es lo mismo saber algo a pues haberlo vivido. No es como en el ejemplo que nos da, no es lo mismo ver una imagen de París a haber viajado a París y pues haberlo visto en persona. Salvador, ¿puedes continuar con el siguiente párrafo? Claro, dice, para vivirla es indispensable entrar en ella, como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente, no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasearemos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. ¿Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener una idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo de, de Baedeker previamente? Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y de ciertos puntos de vista. En este punto, lo que percibo es que nos da una nueva dimensión acerca de es, qué es explorar la filosofía. Ahora nos dice que en realidad jamás podremos experimentar por completo la filosofía porque siempre habrá alguna cuestión de la que ni siquiera sabremos que existe, en la que nos va a faltar explorarla. Por lo tanto, en realidad no podremos tener una percepción completa, integral de lo que es la filosofía, porque nuestra vida pues es corta y no podremos llegar jamás a entenderla por completo. Bueno, lo que a mí me deja este párrafo es que como solo podemos conocer la filosofía a través de su práctica, no podemos conocerla en su totalidad una sola vez. Entonces, vamos a ir conociendo cada vez más en cuanto practiquemos más esta como cualquier otra. Y no solo la filosofía, sino cualquier otra ciencia o disciplina, como lo propuso el autor. Solo lo iremos conociendo cada vez más por medio de la práctica y más práctica. Me parece muy certera como el autor dice que solo podremos saber qué es realmente la filosofía experimentándola, viendo todos sus rincones, todo lo que la compone, ya que esto pues es muy cierto. Me gusta cómo sigue con la idea de que la filosofía es un espacio físico y cómo entre más tiempo pasemos pues haciendo filosofía, más vamos entendiendo el concepto. Es como, por ejemplo, la ciudad en que vivimos. Conocemos pues por dónde pasamos, pero no podemos decir que conocemos al 100% de la filosofía. Eso es algo que que pasa cuando entre más vayamos explorando.
Rafael, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Dice, cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. Bueno, esto implica que entre más vivencias acumulemos, pues mayor será nuestro entendimiento del concepto que estemos abordando, en este caso la filosofía. Pero dice que entre más tiempo pase, pues mm, más efectivamente nuestro concepto será más claro, pero probablemente no podremos tener un entendimiento perfecto. Lo que me deja a mí este párrafo es que en cuanto más practiquemos, más vamos a conocer sobre la filosofía. O sea, entre más filosofemos, más claro vamos a tener el concepto de la filosofía. Sin embargo, yo creo que nunca lo vamos a poder conocer de una manera total, sino más bien solo podremos tener una idea más clara por medio de la práctica o más vivencias sobre de esta. A mí me gustó mucho esta frase que dice que, pues, mientras más años pasen y más conozcas la filosofía, más tendrás, pues, un conocimiento sobre lo que es en realidad. Dice, entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. Bueno, yo siento que el autor le faltó decir que pues también se debe como de experimentar o de tratar de conocer más y no siempre quedarnos como en los mismos temas. Es como el ejemplo este que di hace rato de una ciudad, que si, pues, si tú pasas por las mismas calles todo el tiempo, pues solamente vas a conocer esas, pero no vas a tener, no vas a conocer más allá de donde siempre pasas. Entonces, vamos con el último párrafo que dice, de vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjuntos de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Ok, entonces, ¿qué me llevo de esto? Ahora ya comprendo que no importa no tener todas las vivencias, todo el, un panorama perfecto, completo de la filosofía o de cualquier tema, sino enriquecerlo cada vez más con vivencias. Se trata más de la búsqueda que de alcanzar un objetivo, que sería la definición de filosofía. Lo que me llevo de esto es que el concepto de filosofía, o más bien el definir el concepto de la filosofía, es un trabajo en conjunto que está lleno de vivencias de múltiples autores y que más bien es un acuerdo para que tal vez no sea la verdad de la filosofía, pero sí tenga un sentido lógico, el significado o la definición que se le puede dar por medio de las vivencias que para los que estos autores será dada esta misma definición. A mí me parece que con este último párrafo el autor quiso decir que, que para poder comprender la filosofía vamos a tener que pasar una buena parte de nuestra vida experimentándola. Entonces,
cuando tengamos esa definición concreta de acuerdo a nuestras experiencias de qué es la filosofía, nos vamos a sentir pues muy alegres, pues por fin la podremos comprender. Siento que al final el autor nos quiere decir que como tal no hay una definición exacta de filosofía, sino que es lo que nosotros llegamos a sentir y a experimentar después pues de haber hecho filosofía. Bueno, entonces ahora alguien tiene algunas ideas generales que le hayan provocado el texto por completo. Si alguien quiere opinar, puede levantar la mano. Y si no, pues seguimos el mismo orden que llevábamos. Y bueno, personalmente creo que el texto pues da un nuevo punto de vista acerca de qué es el conocimiento sobre cualquier materia y de la importancia de las vivencias, de experimentar y sentir lo que es realmente, bueno, en este caso la filosofía, porque no podemos eh, tener únicamente el conocimiento teórico y de cualquier cosa y pues llamar que nosotros eh, sabemos sobre la materia. Bueno, una idea general que yo me llevo es que si bien la definición de alguna ciencia como lo es la filosofía nunca podría llegar a ser en su totalidad clara, cada vez y por medio de la práctica podemos esclarecerla más hasta llegar a un punto en el que tenga un sentido lógico para todos, para los que es esta misma definición. O sea, que tenga un sentido para aquellos que les sirva esta definición por medio de sus propias vivencias. Pues a mí ahorita ya con el texto ya analizado, me recapacité en el título, el cual es El conjunto de la filosofía, y de acuerdo a lo que nos dijo el texto, pues el conjunto vendrían a ser nuestras vivencias, o sea que nuestras vivencias serían parte de la filosofía. Eso pues pienso que quiere dar a entender que la filosofía pues es algo que puede abarcar más allá de nosotros, las experiencias y vivencias de más personas. Bueno, a mí algo que me dejó pues pensando es que cuando dijo el ejemplo de la selva, es que no vamos a poder saber toda la filosofía sobre todos los temas de filosofía y siento yo que eso es algo que le da pues belleza ya que nunca vamos a dejar de estar aprendiendo. Bueno, entonces yo creo que aquí podemos dar por concluido este ejercicio y pasamos a la siguiente dinámica que se trata de un poema grupal. Se llama La experiencia del poema grupal y consiste en que una vez leído el texto, ya que hemos compartido nuestras ideas, cada uno de nosotros escribirá 2 versos. Nos tomaremos unos minutos para meditar sobre el texto, componer los versos y finalmente los juntaremos para formar un poema completo. Si necesitamos hacer algunas modificaciones, lo haremos en conjunto para adaptarlo y, y al final leeremos nuestro poema y tendremos alguna reflexión sobre él. Entonces, si quieren comenzar, primero nos tomaremos unos de 7 a 10 minutos para
para meditar sobre el texto y luego empezaremos a componer nuestros versos. Si gustan, podemos enfocar nuestra reflexión, nuestro ejercicio filosófico en el último párrafo. Bueno, los invito a que lo leamos en silencio, escuchemos, pongamos atención especialmente en las palabras que nos parezcan relevantes, que nos hagan sentir algo, y a partir de eso, pues es como compondremos dos pequeñas frases y al final, en 10 minutos, las juntamos en un mismo poema.
Si gustan, pues podemos empezar a compartir nuestros versos si es que ya todos terminaron. Bueno, no sé, ¿ya acabaron? Por mi parte, ya. Igual yo ya tengo. Yo todavía me falta un poco. Ok, entonces pues podemos dar unos minutos más y bueno, si no empezamos a leerlo y luego lo juntamos. Eh, si gustan, damos unos 2 minutos en lo que acaban todos. Por lo mientras, podemos ir anotando en la pizarra lo que ya llevamos. Ajá, si quieren por número de lista, en el orden en el que llevábamos las participaciones, cada uno anota sus versos y pues conforme vayan terminando. Ok, ok. Ya las escribimos, ¿verdad? Sí, sí, en cuanto las acaben, pueden empezar a escribirlas. ¿Saben si se le puede cambiar la fuente o el tamaño a la letra? Estaba tratando hace rato y creo que no se puede.
¿Ya todos terminaron? Sí, Bueno, si quieren, podemos empezar a darles lectura a cada uno de sus 2 versos y luego lo leeré en cómo queda el poema completo y haremos una pequeña ronda de qué, qué sienten acerca de este poema que acabamos de crear. Bueno, eh, voy a empezar. Recorriendo las tierras del conocimiento en busca del tesoro de las vivencias. Bueno, mis versos fueron numerosas las vivencias mínimas para la filosofía. los míos fueron sobre la filosofía, es vivencias, experiencias abundan de saber sin alcanzar la verdad. Más de lo que se puede ver abarca, siempre experiencia obtendrás. Los míos son, filosofía no trata del creer, filosofía trata del verdadero saber. Entonces, al final, el poema quedaría: recorriendo las tierras del conocimiento en busca del tesoro de las vivencias. Numerosas las vivencias mínimas para la filosofía. Sobre la filosofía, es vivencias, experiencias abundan en saber sin alcanzar la verdad. Más de lo que se puede ver, abarca siempre experiencia obtendrás. Filosofía no trata del creer, filosofía trata del verdadero saber. Ok, entonces, si consideran que necesita alguna adaptación, pues pueden eh, realizarla ahí directamente. A mí me parece muy correcto. Bueno, entonces haremos una pequeña ronda para que podamos expresar nuestras opiniones igualmente a través del habla preciosa. A partir de este ejercicio, bueno, creo que resultó un producto muy completo, muy positivo que refleja nuestras opiniones y, y en realidad de hacer estas dinámicas en grupo, pues es verdaderamente enriquecedor porque ya nuestras palabras forman parte de un todo, de un algo más grande que no solamente es nuestro, sino de todos. Y en este caso, creo que la, la idea del poema expresa muy bien tanto eh, lo que opinamos en grupo como lo que mencionaba el autor en el texto. Yo creo que por medio del poema que acabamos de realizar en conjunto, se puede reflejar claramente que hemos, de cierta forma, recuperado la idea principal del tema y que nos quedó clara, de cierta forma, la idea principal de que la filosofía se obtiene por medio de filosofar, o sea, las vivencias. Me agradó mucho el ejercicio ya que es una forma bastante sencilla de poder resumir lo aprendido en la lectura y poderlo juntar con lo que opinan mis demás compañeros. A mí me gustó la actividad porque pues para hacer un poema siento yo que hay que pues tener una idea clara, en este caso sobre el texto, pues para poderlo hacerlo bien. Bueno, pues ahora hemos concluido el ejercicio y les propongo tener otra pequeña
otra pequeña ronda de participación para, para que compartamos qué es lo que se llevan de toda esta sesión de compañerismo filosófico, es decir, de ambos ejercicios que realizamos. Bueno, personalmente me llevo no solamente un nuevo entendimiento sobre qué es la filosofía y de qué se trata y por qué es preciso experimentarla para conocerla, sino de que este trabajo en equipo pues nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, no solamente contemplar nuestras propias reflexiones, sino enriquecerlo al escuchar los demás. Bueno, lo que yo me llevo de esta sesión es que pudimos rescatar la definición que para nosotros es la filosofía y lo pudimos rescatar por medio de la vivencia que fue el compañerismo filosófico, lo cual me resulta muy curioso que por medio de un compañerismo filosófico rescatamos la idea de la filosofía filosofando. Yo me llevo de este compañerismo filosófico una definición más, pues una forma de poder saber cuál es la definición de filosofía, ya sabiendo que es por medio de las vivencias y de acuerdo a la actividad del poema, me parece una buena forma de poder resumir todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Bueno, yo me quedo con que es importante haber experimentado algo para poder dar una opinión y poder entenderlo de verdad. Ok, entonces, si nadie tiene nada más que agregar, pues damos por concluida nuestra sesión contemplativa y podemos empezar con la metaconversación. Ok, entonces podemos dejar el habla preciosa y compartir no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, a mí me pareció muy curiosa esta actividad que, que teníamos que de cierta forma hacerla en conjunto para poder rescatar el concepto de la filosofía, porque solos nunca, bueno, con nuestra vivencia solas, nunca hubiéramos podido rescatar un concepto tan amplio un concepto más amplio del concepto de filosofía. Entonces, me pareció muy curioso y muy, hasta cierta forma entretenido lo que fue esta actividad. No sé a ustedes cómo les pareció o qué opiniones tienen. A mí me pareció muy entretenida la actividad, lo que fue el compañerismo filosófico, pues al principio no le encontraba un verdadero sentido a realizar la actividad, pero posterior veo que sí me dejó algo. Pude comprender más qué es la filosofía, la cual es un concepto muy amplio, y poderlo razonar de manera más, o sea, abarcarlo más debido también a lo que fueron sus vivencias, lo que ustedes pensaron, y poder juntar todo. Pues la verdad yo no soy muy fan de los trabajos en equipo, pero pues se me pareció interesante. Nunca lo había hecho de hacer pues tipo de actividades, pero pues me pareció bastante interesante y se me pasó rápido el tiempo. O sea, pensé que se me iba a hacer una eternidad estar aquí, pues hablando de cosas que nunca había hecho, pero pues estuvo bastante bien. Sí, a mí igual me pareció, o sea, pues creo que nos hicimos alrededor de una hora, pero en realidad no es algo muy pesado y creo que sí fue interesante porque de hacer esto
a nada más leer el texto y pues o sacar un resumen o simplemente leerlo, pues creo que definitivamente sí todos tenemos eh, así una idea mucho más completa y más clara al escuchar, pues no sé, nuestras opiniones y eso, pero sí, en realidad como que no, sí pensé que iba a ser una actividad mucho más pesada, pero no, fue bastante, pues amena, no estuvo eh, tan mal. Sí, a mí incluso me dejó más allá de lo de la filosofía, creo que esta actividad me ayudó a que las actividades en conjunto o en equipo sean un poquito más, que tengan más sentido porque, pues como dice el autor, que bueno, de cierta forma lo que yo interpreté es que el verdadero conocimiento se obtiene en conjunto, entonces, de cierta forma me ayudó a darle más sentido a los trabajos en equipo, bueno, aparte de lo que recuperamos de la filosofía. Pues yo también pensaba que esta actividad, como dijeron ustedes, iba a ser más pesada, pero realizándola, como decía que la filosofía no se puede definir sin antes vivirla, pues del mismo modo aquí pude ver que viviéndola resultaba más interesante y pude comprender mejor los temas. Perdón que me estoy riendo, es que se dan cuenta que todavía vamos en el orden de Sí, de así vamos. participación. Bueno, ya no es necesario, pero bueno, es la costumbre. Pues no sé si alguien más tenga algo que decir. Por lo menos de mi parte, pues ya no. Sí, bueno, ajá, ¿algo? Bueno, este, pues yo creo que ya podemos dar por concluida la actividad. Muchas gracias y pues Muchas gracias, igual a ustedes. Bonitas